Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Esta es nuestra quinta conversación. Con ella terminamos el tercer ciclo de conferencias Hacer México, así de sencillo y así de retador también. Hacer México es una responsabilidad, en el mejor de los casos un desafío para todos. Hay países que les va bien, a otros no tan bien, a unos les va mal, pero son muy pocos los países que tienden a dividirse desde el discurso político. Esta es la coyuntura mexicana y una de las razones por las que esta charla es significativa. Estoy seguro que los participantes sabrán estar a la altura de esta demanda y de esta coyuntura para glosar sobre ella y provocarnos a reflexiones sustantivas. Gracias al Tecnológico de Monterrey, a su Escuela de Gobierno y Transformación Pública, porque con ellos, a través de Alejandro Poiré, su decano, y sus colaboradores, se han empeñado esfuerzos muy significativos para llevar a cabo durante más de 5 meses ya estas jornadas, que por cierto tuvieron que suspenderse debido a, como todos sabemos, a esta pandemia. Quiero también, por supuesto, agradecer a los colaboradores del Instituto de la Mexicanidad, particularmente a mi amiga Berenice Alcalde, a Ruth Mejía, quien ha coordinado este ejercicio de manera muy sustancial, a Chantal Torres, que nos ha llevado con gran eficacia a la página, Carla Manzanares, responsable del diseño, Rosa María, trabajando en las redes, Horacio Chavira, que se ha encargado de materializar toda nuestra relación con Avaya, lo mencionaremos más adelante, y gracias a Horacio tenemos hoy una plataforma muy aplomada ya en nuestra relación con Avaya, a Omar Ortega, quien ha llevado toda la edición de los materiales de video, desde luego a Leonardo González, quien también ha estado a cargo ya de la transmisión en otras redes sociales. También, por supuesto, nuestro reconocimiento a Avaya y su equipo. Ángel, muchas gracias. Micael, muchas gracias también. Son nuestros auspiciantes y proveedores de esta plataforma, Avaya Equinox, que les invito a todos, por supuesto, a utilizar. Verán cómo la calidad de esta plataforma nos va a permitir tener una muy buena reunión. Y también, por supuesto, y de manera particular, a ustedes, participantes de la mesa del día de hoy, Gobernanza Post-COVID-19. Quiero agradecerle, por supuesto, a Beatriz Pajés, una mujer enjundiosa, una líder, una periodista de linaje y de trabajo cotidiano. A María Teresa Martínez, una investigadora reconocida y muy trabajadora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Al director del EGADE, muchas gracias, Jaime Martínez Baums, por participar el día de hoy en esta mesa. Y desde luego también a don Héctor Castillo Bertier, uno de los grandes sociólogos de América Latina, un amigo entrañable y un provocador en toda la dimensión de la palabra. Arturo Sánchez es decano asociado en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y el día de hoy, en representación del decano Alejandro Poiré, hará la bienvenida. Muchas gracias, Arturo, por participar. Muchas gracias a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Muchas gracias a tus profesores y colaboradores que han animado sustantivamente todo el ejercicio. Y no me queda más que cederte la palabra y desearles a todos una reflexiva y provocadora mesa, quinta jornada, Gobernanza Post-COVID-19. Adelante, Arturo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Gastón, y bienvenidos todos, saludos a todos, me da mucho gusto, María Teresa, verte por aquí, a los miembros del TEC de Monterrey, Jaime Martínez, qué gusto. Bien, no gasto mucho tiempo en saludarlos a todos, les deseo que esta sea una gran experiencia. Se dice fácil, una quinta mesa.
Una quinta mesa en jornadas Hacer México. Y el tema no es nada despreciable y de lo más oportuno en estos días, gobernanza post-COVID-19. Fíjese qué interesante. Hoy mismo conocimos las quintetas de candidatos a ser miembros del Consejo General que recibirá del INE, que recibirá la Cámara de Diputados, de la cual se conformará una nueva composición del Consejo General. Y cuando hablamos de gobernanza, y cuando hablamos de gobernanza en el COVID y post-COVID, estamos hablando de una preocupación universal. México tiene un contexto particularmente difícil, pero en todos lados, si pensamos en Estados Unidos, lo que ha pasado con sus elecciones, lo que está pasando con el candidato y presidente Donald Trump, lo que está pasando en otros países que tuvieron que posponer sus elecciones, lo que está pasando incluso en México, que ya pospusieron las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Y sobre todo en el contexto de una situación económica difícil, hablar de gobernanza implica necesariamente hablar de nuevos patrones de comportamiento, nuevas formas de relación, nuevas alianzas entre los partidos, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de ver a la cultura, al uso de la tecnología. Hace unos meses algunos no conocíamos este tipo de mecanismos. Ahora descubrimos que la tecnología está mucho más allá. ¿Cómo se controla y se toman decisiones en un contexto en donde de repente sociedades enteras entraron en contacto con tecnologías que no conocían? ¿Y qué impacto tiene esto en la educación? Bueno, ¿y por qué no decirlo directamente? ¿Cómo me voy a relacionar ahora personalmente con mis amigos, con mis compañeros de trabajo y demás? Y esto todo envuelve el tema de la gobernanza post-COVID-19, pero también en el contexto de un debate abierto, de una problemática compleja, que en México es compleja, sin duda, pero que por primera vez abarca a toda la humanidad. Y el reto, entonces, en esta mesa, que lamentablemente es la última, que despedimos hoy con mucho gusto, con una gran experiencia, con grandes aprendizajes. Habrá más seguramente, Gastón, pero en esta mesa yo creo que hay un reto muy importante, que es justamente abordar hacia el futuro, abordar hacia lo que sigue después de esta situación compleja para México. Ahorita escucharemos brevemente un video y posteriormente los voy a dejar con Héctor Carrillo Bertier. Ustedes ya seguramente lo conocen, un gran sociólogo. Yo soy sociólogo. Héctor es una gente que sin duda ha marcado huella en el desarrollo de la sociología en México, investigador, músico, periodista, le gustan los problemas urbanos, tiene una gran cantidad de temáticas. Actualmente dirige el proyecto Circo Volador y coordina la unidad de estudios sobre la juventud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas cosas más que habría que decir de Héctor, pero yo los dejo por lo pronto. Veamos este video, bienvenidos sean, y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública está altamente orgullosa de haber sido el facilitador para que este gran debate haya tenido lugar, y seguramente continuaremos en nuestra relación para profundizar y abordar este tipo de temas que nos aplican como mexicanos, pero como seguramente veremos, nos aplican como humanidad, y desde luego el TEC estará presente. Muchas gracias. Habrá una generación post-COVID y será distinta. Presenciará las reconfiguraciones de los poderes internacionales y nacionales, por lo que es relevante reflexionar sobre el orden que se aproxima. Las imágenes de los Estado-nación y los ejes de poder están cambiando de manera irreversible. El gobierno y el aparato estatal están en la mira, castigados o recompensados en función de sus resultados numéricos y perceptuales. En México y en el mundo nos preguntamos, ¿tendremos más democracia de expertos? ¿Habrá elecciones digitales? Con un PIB entre cejas, ¿cuáles serán las nuevas medidas de desarrollo? Vivimos tiempos que marcan la historia. La reciente reunión del G20 fue en una plataforma digital y funcionó bien. Hay una clara transformación de los espacios del poder,
donde la innovación y la digitalización marcan nuevas reglas y relaciones. Bienvenidos a la jornada Hacer México, Gobernanza Post-COVID-19. Conoce, exige, participa. Muy bien, pues acabamos de ver este video. Muy buenas tardes, soy Héctor Castillo Bertier. Agradezco mucho la invitación y quisiera empezar con una pequeña anécdota. A Gastón lo conozco más o menos hace unos 20 años y es sociólogo también, aunque él se anuncia como ingeniero social, realmente es sociólogo. Y una vez nos encontramos porque él me pidió que fuera a realizar una evaluación de un evento que hacía para Televisa que se llama Espacio. Y fuimos a Veracruz a hacer esta evaluación. Y el resultado que salió de mi evaluación es que el evento era muy flaco, no me parecía serio, me parecía clasista, me parecía excluyente. O sea, tenía toda una gama de cosas que no me permitía entender la realidad que yo estaba viendo con los jóvenes populares, frente a esto que anunciaba Gastón como Espacio, ¿no? Entregué mi reporte y a partir de ahí surgió una amistad. Me dijo, oye, ok, ¿no te gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué propones que hagamos? Y entonces empezamos a pensar formas de podernos acercar para encontrar estas diferentes realidades que teníamos. En uno de los eventos en Monterrey que fuimos invitados, llevé por primera vez a un grupo de cartonistas, de caricaturistas, de músicos, de gente del barrio, ¿no? Que iba a mezclarse con esta gente de las élites de Espacio, Televisa, ¿no? Y entonces cuando yo llevé a los chavos y les dije, bueno, pues aquí tienen que pintar y aquí tienen que dibujar, me dice, ¿qué hacemos? Le dije, pues mira, haz de cuenta, esta es la pared que tienes que pintar, ¿por qué no pintas la panza del dragón? Pinta la panza del dragón, porque lo que estás haciendo es que ya te metiste a la boca del dragón, estás adentro del dragón y lo que tienes que reflejar es cómo es ese dragón y qué está sucediendo con el dragón. Y fue una experiencia maravillosa porque estos chavos efectivamente captaron esta diferencia entre las historias y encontraron mecanismos de conexión. Y lo planteo así porque realmente lo que estamos proponiendo en esta mesa específicamente es ver cuáles son los tiempos que están marcando nuestras historias. Son cosas tan paralelas, cosas tan opuestas, cosas tan diferentes que nos van a forzar a entrar en una nueva realidad. Y esta nueva realidad va a ser distinta. Y sí, efectivamente, va a reconfigurar los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, los gobiernos internacionales, y sin duda con toda la crisis económica que se viene, pues va a generar también crisis políticas, ¿no? Entonces las preguntas centrales de esta mesa son, bueno, ¿qué orden se aproxima? ¿Cuál es el orden que se aproxima? ¿Qué sucederá con nuestra realidad? ¿Dónde vamos a poder mirar nuestra realidad? Y sobre todo, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Y estos invitados que tenemos hoy para platicar en esta mesa, básicamente van a tener, digamos, 3 áreas temáticas. Jaime Martínez Bones va a platicarnos dónde están los expertos, ¿no? ¿Cómo participarán los expertos? ¿Qué pueden sugerir los expertos? Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, vamos a pedirle que nos hable de esta innovación, de esta digitalización que se está viniendo, cómo se enfrentará desde los medios, qué nos van a decir. Y finalmente con María Teresa Martínez Trujillo veremos esta parte de la cotidianidad, ¿no? Esta parte de la cotidianidad social y qué estamos haciendo. No hablo más, que sirva esto como introducción y aprovecho para darle la entrada a Jaime Martínez Bones, que es director del EGADE Business School del TEC de Monterrey. Don Jaime, muy buenas tardes, bienvenido, por favor, adelante. Gracias, Héctor. Qué privilegio estar con ustedes y comienzo agradeciendo la invitación de Gastón, del Instituto de la Mexicanidad, por supuesto de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, escuela hermana nuestra. Nosotros somos la de negocios aquí en el TEC
Y algo que reconozco en todos los participantes en este panel es no solamente su vocación por el análisis de la realidad del país, sino también el ejercicio de la imaginación, que tiene que ver con el tema en el que quiero compartir algunos apuntes, como un posicionamiento inicial de un servidor, y que eso nutra pues las preguntas y la discusión con la audiencia, que creo que va a ser lo más rico de la sesión el día de hoy. No voy a proyectar, quiero platicarles sobre mi percepción de la cuestión de los expertos y el rol de los expertos en el gobierno y en la democracia. ¿Quién soy yo para hablar de este tema? ¿No? Oye, pues director de una escuela de negocios, pues sí, pero pues también soy politólogo. Tuve el privilegio de ser un compañero del Instituto Nacional Electoral, hacía sus añitos con Arturo. He sido también asesor en el gobierno federal. Arturo no me permitirá no mencionar que en su momento tuve también el privilegio de, con Alonso Lujambio, que en paz descanse, ser él y yo quienes introdujimos a México la primera edición en este país de la Constitución inglesa, que es un libro que se escribió en el siglo XIX por un periodista, fundador del Economist, el semanario británico, donde él en la Constitución inglesa habla sobre el funcionamiento de un sistema parlamentario, ¿no? Entonces también, pues lo que quiero compartir, mis apuntes en estos pocos minutos, también abrevan pues de este gusto y de esta formación y vocación mía como politólogo. Posteriormente estudié una maestría en Administración de Empresas Sociales en los Estados Unidos, y he sido periodista y empresario social por varios años, y actualmente pues directivo académico en la EGADE. Algo que quiero remarcar y que siempre platico en los espacios es que somos una escuela de negocios, sí, pero somos en realidad una escuela que prepara a nuestros alumnos para crear, liderar y transformar organizaciones con propósito. Y esas organizaciones con propósito, por supuesto, pueden ser emprendimientos, pueden ser empresas sociales, pueden ser la empresa tradicional SADCB que todos reconocemos, pero pueden ser también equipos deportivos, pueden ser instancias del sector social, en fin, toda la multiplicidad de formas que pueden adquirir estas organizaciones con propósito. No cubrimos temáticamente, por supuesto, lo que son organizaciones de gobierno, que eso ya le compete formal y correctamente a la escuela de gobierno, pero sí ofrecería la hipótesis de que sí somos escuelas hermanas y muy cercanas, donde simplemente nosotros trabajamos con organizaciones, pues donde los intercambios no son forzosos, son voluntarios, ¿no? La tributación no interviene en el tipo de organizaciones con las que nosotros trabajamos, pero sí se trata de la creatividad y de diseñar organizaciones que atiendan los problemas y los sociales del país y del mundo de formas innovadoras. Entonces, pues desde ahí abrevo para platicar un poco sobre este rol de los expertos. Expertos en la historia, pues siempre han habido, desde los sacerdotes y su expertise oculto y esotérico que les daba un rol distinguido en la sociedad, pasando por pues, los constructores y los ingenieros en los antiguos imperios que pululaban en las cortes de los gobernantes. Y eso sigue siendo cierto hasta la fecha y continuará siendo cierto. Lo que es interesante es cómo se vuelve cada vez más técnico el rol de los gobiernos, que necesitan más de esos expertos, y cómo la sociedad percibe y se relaciona con estos temas que son cada vez más complejos y más lejanos, más fuera del alcance de un ciudadano común y corriente, ¿no? Por supuesto que, como ya digo, el rol de los expertos se comienza a volver más importante conforme se tecnifican los temas, pero también conforme surge y crece la representación popular. Que no haya una tributación sin representación, ¿no? Como se formula en el Reino Unido en el medievo. Y ese rol creciente de lo técnico y el estudio de la ciencia con el Renacimiento da pie a algunas obras muy interesantes que quiero compartir con la audiencia. Seguramente hay uno que sé que tenemos aquí muchos estudiosos de las políticas públicas y la ciencia política, es La Utopía, de Tomás Moro, ¿no? Pero también hay otro libro menos conocido que se escribe 100 años después, que a mí me parece incluso más interesante, que se llama La Nueva Atlántida, por Francis Bacon. Y lo que tienen en común estas dos obras es pues este entusiasmo por la posibilidad de una sociedad gobernada por técnicos en la idea y el espíritu de los reyes filósofos de Platón en la República, pero con la ventaja pues de este nuevo e incipiente conocimiento científico,
con el método científico y que hace posible la idea pues, de un gobierno mucho más justo y apegado pues, a los ideales de la época. Esta misma idea de los expertos y la ciencia, pues lo seguimos encontrando en los siglos XVII, XVIII, XIX. Está el movimiento de sansimonismo, ¿no? El de organizar comunidades en torno a ciertos gremios, actividades económicas, eventualmente fábricas y administradores que son al mismo tiempo administradores de las empresas, pero también administradores de la sociedad. Entonces, esa es una expresión también muy clara del entusiasmo por este rol creciente de los expertos. El owenismo en el Reino Unido, también con sus fábricas, y ese es un movimiento que incluso se pasa a Estados Unidos, a sitios donde prácticamente no hay gobiernos locales, en el oeste, donde falta población, y los dirigentes de estas comunidades y estas fábricas son ellos la autoridad empresarial, pero también la autoridad pública. Entonces, me parece interesante cómo se conjugan los dos roles en este perfil del experto. Surge, por supuesto, el socialismo científico, esta idea de la planificación centralizada, que es duramente, como todos sabemos, cuestionada en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, donde se habla pues, de las asimetrías en la información y la dificultad de planificar centralmente la operación de una economía. No quiero dejar de apuntar, para interés también de la audiencia, que ahora ha resurgido entre los entusiastas de la planificación centralizada la idea de un socialismo Walmart, donde dicen la economía que representa Walmart, el tamaño de la empresa y de las operaciones comerciales que transcurren todos los días en las tiendas Walmart del mundo y todas sus cadenas de proveedores y la planeación que eso implica, con las herramientas actuales de inteligencia artificial y de computación en general, hacen posible revivir la idea de una economía centralmente planificada. No estoy defendiendo la idea, pero creo que es muy interesante poner a consideración de todos ustedes, y quien quiera buscar Walmart Socialism en inglés, que es en el idioma en el que está la mayor parte aún de esta literatura, va a encontrar esta discusión por este renovado rol de los expertos, pero llevados a ese grado, ¿no? De una economía centralmente planificada. Creo que no hay discusión de que los gobiernos cada vez más pues tienen que dar resultados, ¿no? Ahí no hay debate. Donde está el debate es en qué tipo de resultados y para quién. Y ahí, básicamente, pecando de una simplificación, hablo de dos bandos. Tienes el bando que te dice, sí, resultados, un desempeño del gobierno a través de sus expertos, pero en aras de valores de élite, por así llamarles, en valores que tienen que ver con las artes y la ciencia y ciertos principios que desde Platón, ¿no?, se habla que son los correctos para la sociedad. Pero también, por supuesto, está la otra visión, el de la gente que dice, pues si le damos el voto a todo mundo, pues los resultados que queremos del gobierno son los que en su momento quieran los electores. Y si eso es pan y circo, pues será pan y circo, ¿no? Entonces tenemos estas dos corrientes, y es donde quiero pues volver a Platón, donde Platón habla del gobierno de los expertos, pero en favor de una noocracia, o un término muy parecido, epistocracia. Noocracia es el gobierno de los sabios y la epistocracia es el gobierno de los que saben. ¿Y por qué menciono a Platón? Porque está viendo y observo actualmente un resurgimiento muy interesante sobre si debemos o no de condicionar el ejercicio del voto o los ejercicios plebiscitarios o de referéndum a la demostración palpable del conocimiento de los temas sobre los cuales está votando la gente. Entonces, no estoy abogando por esta postura, pero me parece muy interesante y invitaría a la audiencia a consultar esta literatura que se está generando sobre la epistocracia o la noocracia y que está siendo muy, muy vigente. Ejemplos que han alimentado estas nuevas posturas o renovadas posturas, pues por supuesto tienen que ver con votaciones que han llevado a países a situaciones muy complicadas, como por supuesto el Brexit es un gran ejemplo, o tenemos por ciertos ejercicios plebiscitarios en México, como los del aeropuerto, donde pues una crítica muy común fue que la gente pues votó, pero no necesariamente entendiendo o teniendo todos los datos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante. Ahora, les ofrezco ahorita el concepto de epistocracia, pero quisiera detenerme en una anotación que nos va a servir también, creo que para el diálogo en lo que queda de la jornada,
sobre lo que es democracia, tecnocracia, epistocracia. Democracia todos lo sabemos, ¿no? Es donde cualquier ciudadano con la mayoría de edad o al alcance ya de sus derechos ciudadanos puede votar, pero detrás de la idea de democracia está la idea de que no es necesario que sepas sobre lo que estás votando. Lo único que sucede en una democracia es que vas a vivir con los efectos de tu votación y eso te va a generar como ciudadano y como sociedad una curva de aprendizaje que a través de una especie de mano invisible, no en la economía, sino aquí en la política, la sociedad pues va a ir aprendiendo ¿no? Aunque sea a golpes, sobre sus malas decisiones o sus buenas decisiones, ¿no? Entonces no es necesario saber, simplemente es necesario que vivas con los efectos de tu voto. Tienes a la tecnocracia, este término tan vilipendiado y mencionado durante buena parte de la década de los 90, pero donde la tecnocracia es el gobierno o la presencia de expertos que nos muestran el cómo se llega o cuál es el camino ingenieril, técnico, quizás económico, más apropiado para llegar a un destino. Pero no son ellos, si nos atenemos a la definición formal, no son ellos los que nos van a decir cuál es ese destino. Por eso hablo e introduzco el concepto de epistocracia. La epistocracia es el gobierno de la gente que sabe que sí puede emitir o que quisiéramos que fueran capaces de emitir una opinión sobre a dónde queremos llegar como sociedad. Y entonces los tecnócratas, con un rol que me parece legítimo y apropiado, pueden emitir su análisis sobre cuál sería el camino para llegar a ese fin, ¿sí? Pero creo que esto es muy interesante y son conceptos que nos ayudan a fundamentar la discusión. Ahora, en los pocos minutos que me quedan, por supuesto que vivimos en una crisis actual, presente en el mundo, como ya anotaron varios de los miembros aquí del panel. ¿Y cuáles son algunas de las claves de esa crisis? Que creo que es útil también anotarlas para saber de qué estamos hablando. Y por lo menos esta es mi visión. La primera es que sí estamos viviendo, creo yo, y esto es polémico, un estancamiento en muchas de las sociedades globales actuales, un estancamiento donde vivimos muchos cambios, muchas aspiraciones, el llegar a la luna, cambios tecnológicos muy radicales en varias de las décadas del siglo XX, pero si tuviéramos una máquina del tiempo y tomáramos a alguien que vivió en la década de 1980 y la transportáramos a la década actual, al día de hoy, por supuesto que se sorprendería del Internet, se sorprendería del tamaño de los teléfonos, se sorprendería de muchas cosas, pero no le resultaría su entorno y nuestras vidas tan distintas a la suya en la década de los 80. Mientras que si tomáramos a esa persona en 1980 y lo regresáramos una idéntica cantidad de tiempo a los años, por ejemplo, 50, la diferencia entre los 80 y los 50 fue mucho más grande como sociedad, la transformación, que la que hemos vivido en los últimos años. Sí creo que hay una reducción, por lo menos temporal, de nuevas ideas, de cambios paradigmáticos, de imaginación. Sí lo creo. Creo que ese es un factor en la crisis actual, un estancamiento o una sensación al menos percibida de decadencia. Creo que, por supuesto, hay una creciente disparidad económica que inquieta a la sociedad y frustra y lleva a muchos votantes a elegir opciones a veces desesperadas. Creo que las manifestaciones en Chile son un buen ejemplo. Hay como tercer factor en la crisis actual un creciente reclamo de ya no solo reducción de la desigualdad, sino de una mayor dignidad ante el Estado. Y es decir, que el Estado nos trate a todos por igual, que no haya gente que se pueda salir con un pago de menos impuestos o que haya grandes empresas o personas con gran riqueza que tengan derecho o privilegios que yo no tengo como un ciudadano de un estrato socioeconómico menor, ¿no? Entonces, una igualdad en trato por el Estado es ese reclamo de dignidad que es distinto al de la desigualdad, pero que creo que está muy presente en la crisis actual. 4, tenemos una sensación de impotencia ante problemas mayúsculos, que en México, bueno, pues por un lado tenemos el crimen organizado y en segundo lugar el calentamiento global y con todos sus derivados, donde muchos, y particularmente las nuevas generaciones, sienten una sensación de que nos falta movilización y nos faltan gobiernos y expertos que nos ayuden a realmente tomar acciones decisivas. 5, mi amigo politólogo Luis Espino acuñó un concepto que aquí me estoy robando, que es el de un proletariado emocional, y es de gente que ante la falta de grandes discursos políticos y religiosos y de otro tipo, pues se sienten emocionalmente o ideológicamente abandonados y sueltos a la deriva.
que puede ser también un factor en la crisis. Y por último, creo que, como ya lo mencioné, falta una renovada imaginación social, una labor de muchos actores en la sociedad, activistas, por supuesto, politólogos, pensadores, académicos, artistas, en reimaginar nuevos esquemas de participación ciudadana, de relaciones económicas entre nosotros, que creo que, como voy a mencionar ya para cerrar, ayudarían mucho incluso a nuestros actores políticos a reivindicar causas e intereses que tenemos los ciudadanos. Ahora, tenemos gobiernos actualmente que se llaman de corte quizás populista. Hay quien debatiría que en México lo es o no lo es, pero en todo caso los resultados y la realidad siempre se acaba por imponer. Y entonces los expertos siempre acaban, ya sea pronto o tarde, ahora sí que regresando por sus fueros, y los gobiernos y los dirigentes, por más retóricos que sean, teniendo que echar mano de ellos. Max Weber, que aquí los colegas sociólogos también reconocerán muy bien, y varios de ustedes estudiantes de las políticas públicas y la ciencia política, pues Max Weber decía que las burocracias surgen porque hay 3 factores que las necesitan, las vuelven necesarias. El primero de ellos es el crecimiento demográfico, el segundo es la sofisticación de los temas que aborda el gobierno, y el tercero es la sofisticación y crecimiento de la economía. Pues mientras que esos 3 sigan, vamos a necesitar expertos y cada vez más capaces, pero requerimos imaginación, y aquí es donde quiero cerrar compartiendo con ustedes un modelo de 3 puntos que acuñó un politólogo estadounidense que se llama John Kingdon, y se llama su modelo de las 3 vertientes. En inglés es el modelo de los 3 streams, las 3 vertientes como 3 ríos. Y me parece muy interesante para este debate y la reflexión propia de la audiencia. John Kingdon decía que hay una vertiente, un río, que es el de la política, el de los ciclos electorales, el de los eventos políticos, el de la dinámica entre los poderes de gobierno o el régimen en el que estemos, en fin, la vida propia que hay en la política. Está la vertiente, por supuesto, de los problemas que los políticos o que el gobierno pretende atender. Un político o un gobierno típicamente no atiende un tema que no es público, es decir, que no es mediático, que la gente no reconoce y donde hay incentivos a remediarlo. Por eso la labor de los medios de comunicación y de los periodistas, como Beatriz, que nos acompaña el día de hoy, es tan importante, porque son usualmente los medios o los periodistas o los activistas, como lo eres tú también, Héctor, desde tu organización del Circo Volador, quienes nos ayudan a entender y a crear conciencia de problemas sobre los cuales esperamos la acción de los políticos. Pero hay ahí un ingrediente que falta, y es el en el que quiero hacer énfasis y con el que vuelvo a este tema de la imaginación y del rol necesario de los expertos, que es la vertiente de las soluciones o de las políticas. Un político que quiere atender un problema público y notorio y mediático, pero que no tiene a su mano una posible solución en torno a la que hay alguna especie de consenso entre los expertos, consenso académico, claridad de que ese es el camino y los beneficios son más grandes que los costos. Si no existe esa proveeduría de soluciones y de políticas y de proyectos, el político no tiene con qué echar mano. Nuestros políticos no son o no necesariamente son intelectuales y no necesariamente son expertos en todos los temas que les toca abordar. Y esto es cierto, por supuesto, de los legisladores también. Estos actores políticos requieren de la imaginación y de los expertos para tener soluciones y herramientas de las cuales echar mano para implementar y ganarse el aplauso en el de comunicación. Entonces, necesitamos el cruce que se intersecten los 3 ríos. Y es triste ver cómo muchas veces existe voluntad política, existe conciencia de los problemas, pero por una falta de expertos y de imaginación no tenemos soluciones, o existe una fragmentación de soluciones en torno a las cuales no hay consenso para que los políticos se sientan cómodos echando mano de alguna de ellas. Entonces, con eso quiero terminar con estos apuntes y, por supuesto, pues cederle la palabra al resto de mis panelistas para continuar la conversación. Muchas gracias. Yo creo que mientras Héctor arregla el problema del micrófono, podemos cederle la palabra a quizás a Beatriz Pajés, que responda a esta posición con su visión práctica del entorno inmediato. Adelante, Beatriz. Sí, gracias, Gastón. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, correcto. Perfectamente. Gracias. Bueno, yo en realidad voy a dar una especie de visión política sobre esta etapa
post-COVID-19. Primero, pues muchas gracias, Gastón, a Arturo Sánchez, a Héctor, por supuesto, a Jaime Martínez, que nos acaba de dar una espléndida exposición, y a María Teresa, con quien también comparto este panel. Pero primero decirles que el COVID-19, pues es un agente infeccioso infinitamente pequeño, invisible, que solamente puede ser visto a través de un microscopio electrónico, pero con un poder y una fuerza impresionantes, capaz de hacer lo que acaba de hacer o lo que está haciendo, poner de rodillas a la humanidad. Este virus ha roto los cimientos de la estabilidad planetaria, de nuestras vidas, de nuestra psicología, ha dinamitado el tejido social y ha sacudido a terremoto los sistemas políticos, económicos e informativos. Se trata, sin embargo, de una epidemia con dos rostros. El lado más oscuro está en el más de 500,000 de decesos que ha provocado en el planeta, pero tiene al mismo tiempo una vertiente atractiva y retadora: el nuevo orden mundial, esa nueva organización política, económica, social, cultural que estamos obligados a construir. Sabíamos desde hace tiempo que el mundo caminaba sobre terreno fangoso, que el neoliberalismo, la globalización, el libre mercado, los populismos, los totalitarismos no estaban resolviendo la desigualdad social, el hambre, los problemas de salud, la educación, el empleo, pero nunca imaginamos que iba a ser un virus el que nos iba a obligar a replantearnos el planeta y nos iba a obligar también a ser más justos y más democráticos. La mejor parte de la pandemia es que ha logrado poner en evidencia la inexperiencia e ineptitud, la arbitrariedad y la irracionalidad de muchos gobiernos, especialmente, yo diría, que de los más autoritarios. El politólogo francés, Francis Fukuyama, como ustedes saben, acaba de publicar en el Financial Times una columna donde vaticina que el COVID derrotará a los gobiernos populistas que encabezan Trump, Bolsonaro, Boris Johnson y también Andrés Manuel López Obrador. La gran pregunta es si México va a ser capaz de hacer frente a lo que nos está demandando esta etapa post-COVID. La pregunta es si la 4T cuenta con la capacidad, visión, voluntad y herramientas para construir un nuevo país sobre las cenizas que vamos a encontrar allá afuera después de la pandemia. No hace falta ser adivinos para adelantar la respuesta. Poco se puede esperar, en mi opinión, de un gobierno que, desde que llegó al poder, tiene puestos los ojos en la nuca, en el pasado, en lo más retrógrado de lo retrógrado, y no en el futuro, no en el mañana. Hay jefes de Estado que tomaron la decisión de combatir la epidemia apoyándose fundamentalmente en la ciencia y en la medicina, que optaron por formar una especie de gobierno paralelo, como lo hizo Angela Merkel en Alemania, para que fueran los expertos, como acaba de mencionarlo Jaime, que fueran los expertos quienes tomaran las decisiones. Aquí, en cambio, el manejo de la contingencia sanitaria ha estado basada en intereses políticos e ideológicos. Las cifras de contagios y fallecimientos no están sustentadas en una metodología matemática, sino en lo que conviene decir a las autoridades para proteger su imagen.
La diseminación del virus en México, una de las más altas a escala mundial, tiene responsables. Se minimizó la emergencia internacional y las medidas de contención se tomaron tarde. Las consecuencias, como sabemos, son y han sido dantescas. Pero más allá del tema de salud, el país va a llegar al post-COVID-19, a ese escenario internacional hecho cenizas, con instituciones desmanteladas y una economía paralizada, altos índices de pobreza extrema y de desempleo. No lo digo yo, lo están marcando los organismos financieros internacionales más importantes. Lo menciono porque la recuperación económica, política y social de cada país va a depender de su resiliencia, es decir, de la capacidad que tenga para superar circunstancias traumáticas. ¿Cómo va a llegar México a ese espacio de emergencia post-COVID? Con un estilo autoritario y unipersonal de gobierno que divide y polariza todos los días, con disposiciones legislativas y decisiones que amenazan la división de poderes, la libertad de expresión, el avance de la ciencia, de la cultura, de las energías renovables. México está en medio de una tormenta más que perfecta. Para tener acceso al mundo nuevo, al nuevo orden que está en gestación, tiene que repensarse México primero a sí mismo. Tenemos que saber cómo debe ser ese México nuevo que tendrá que competir y salir a buscar a ese mundo distinto que vamos a tener que construir. Pero eso no lo vamos a poder hacer con un régimen que no entiende lo que está sucediendo en el mundo, que exige pensar diferente, tener nuevas actitudes, tener nuevas visiones. Filósofos y politólogos están haciendo apuestas diferentes sobre lo que viene. Algunos están apostando a una forma, a una variante de comunismo, otros están apostando al regreso del estatismo, otros al fin del neoliberalismo o incluso a la profundización del capitalismo. Necesitamos preguntarnos si las democracias occidentales están produciendo el tipo de gobiernos que necesitan los pueblos, si la forma de elegir candidatos es la correcta, si los congresos y parlamentos son verdaderos contrapesos. Habrá que revisar los sistemas de justicia. Lo cierto es que necesitamos una humanidad más solidaria, instituciones de salud pública más fuertes, una educación con valores que forme ciudadanos corresponsables, políticas donde el progreso económico y la distribución justa de la riqueza sean la fórmula del progreso, medios de comunicación y redes con elevados contenidos éticos y sociales. Una de las crisis más profundas de todos los tiempos nos ofrece una gran oportunidad para acelerar el progreso de la humanidad o para acabar su tumba. Pero todo esto depende de nosotros y de la capacidad que tengamos para reconstruir el mundo en esta etapa COVID-19. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Voy a asumir, mientras arregla Héctor sus problemas en la moderación de la mesa. Primero, agradeciéndote a ti y, por supuesto, también a Jaime. A mí me parece que estas dos perspectivas teóricas nos guían perfectamente para entrar en un tercer punto del debate, que es esto que Arturo mencionaba en la introducción. ¿Y la vida cotidiana qué? ¿Cómo asumimos y cómo vivimos estas ideas de expertos, estos gobiernos populistas inexpertos que en algunos casos no han sabido
por su inexperiencia y por otras razones, manejar adecuadamente la crisis del COVID. ¿Cómo percibes, María Teresa, estos asuntos? ¿Cómo los vives desde la perspectiva de la propia Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey? Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Gastón. Gracias, por supuesto, al Instituto de la Mexicanidad, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a todos y cada uno de los que han participado de algún modo en la cuidadosa organización de este evento, que eso se aprecia y se agradece muchísimo. Yo lo que quisiera es proponerles que revisáramos esta pregunta a partir del ángulo que es mi especialidad, que es el tema de la violencia y la seguridad. Y me voy a permitir compartir una presentación muy breve solo para que pueda ir ilustrando y para que pueda ir dando algunos elementos centrales de la que va a ser mi exposición. Espero que ya esté por ahí la presentación. Y bueno, lo primero que tendría que decir es que si hablamos de el problema de inseguridad y violencia, a estas alturas para todos nosotros es básicamente una verdad de perogrullo. Establecer que en México tenemos una crisis de seguridad y violencia, hemos estado hablando de esto por lo menos los últimos 15 años. Desde luego, no es un problema que tenga 15 años, sino mucho más. Podemos, de hecho, ya pasar a la siguiente, por favor. Y lo que podemos ver claramente es cómo tenemos una colección que ya parece una burla de cómo un mes tras otro y tras otro estamos ante el mes más violento de México. Además, tenemos problemas con delitos patrimoniales, secuestro, extorsión, donde un día suben, al otro bajan y después vuelven a subir. La siguiente, por favor. Lo que ustedes pueden ver acá es, les decía, ya casi una obviedad, pero lo que me parece importante es pensar en otro problema que tal vez no hemos analizado con detalle, que tiene que ver con la pobreza del análisis que hemos hecho hasta el día de hoy. Hace 15 años que discutimos de este tema, por lo menos, y estamos haciendo solamente círculos en explicaciones recurrentes. De cómo las organizaciones criminales se fragmentaron y batallan por rentas ilegales, de cómo tenemos instituciones de seguridad y justicia frágiles, de cómo la desigualdad y la falta de oportunidades genera frustración relativa y después delito, al margen de que esto es criminalizar la pobreza. Lo que tenemos en el fondo son narrativas que se vuelven repetitivas, que ya son insuficientes porque no nos alcanzan para explicar cada nueva explosión de violencia y cada nuevo fenómeno de inseguridad que aparece en un lugar o en otro del país. Desde luego, hacemos análisis de cortísima memoria, porque pensamos que esto empezó un día que el ejército salió a las calles como si hubiese sido de la nada, y además porque no somos capaces de encontrar las diferencias importantes y cualitativas episodios de violencia y otros. La siguiente, por favor. En ese sentido, hay que considerar que también tenemos un problema de las herramientas. Solamente estamos analizando el problema desde una herramienta muy limitada, que son las curvas de violencia y las curvas de delito, y en ese sentido, pues tenemos políticas públicas frustrantes. ¿Qué ha pasado con el COVID en este sentido? Lo que ha hecho, como en otros temas, como en pobreza, como en desigualdad, es venirnos a reflejar con mucha más claridad el grave asunto que tenemos enfrente y el grave reto de gobernanza que hay ahora y que va a haber todavía más con esta crisis. El COVID supone una crisis sanitaria que todos conocen ya a estas alturas, pero también va a entrañar una crisis económica que está ya en la puerta y eventualmente una crisis aún más de inseguridad. En este sentido, la crisis sanitaria empieza con la idea de un virus, como bien decía hace un momento Beatriz, pero además esto se va a convertir en algo más complejo porque va a ser un tema de miedo al contagio, a las personas, que ya sea que porten el virus o que sean probables portadoras, salen nuestras intolerancias respecto a la responsabilidad de los que están confinados y los que no. En el fondo lo que hacemos es ver a las personas como una amenaza. En el caso de la crisis económica, lo que vamos a ver es, sin que esté tratando de hacer prospectiva, aquí creo que es básicamente evidente que va a haber carestía, desempleo, pobreza, migración interna, cosas que hemos visto en otras crisis económicas y que probablemente se van a acentuar, y eso siempre se ha vinculado con problemas de inseguridad, en el incremento de algunos delitos y de formas de violencia. Esto que van a ver ustedes, por ejemplo, de los diferentes saqueos y que pueden ser organizados o no, y violencia colectiva. En el fondo lo que tenemos son amenazas y las amenazas siempre generan formas legales, informales o ilegales de protección. La siguiente, por favor.
las formas de protección están siempre detrás de cada uno de los mercados donde hay algún tipo de valor. Cualquier actividad que tiene valor supone la amenaza de predación y en ese sentido el tema de la protección. Vadim Volkov, un autor ruso que trabaja sobre la mafia en Rusia, nos propone un esquema de 4 tipos de actores que van a proveer protección, la protección que supone 2 ejes, ya sea legal o ilegal, los agentes no gubernamentales. Desde luego, en el primer eje está la protección del Estado y nuestra obsesión ha sido que el Estado sea capaz de proveer esa protección. A esas alturas ya es poco realista pensar desde esta lógica normativa y hay que empezar a entender las diferentes gobernanzas más complicadas que ocurren. Lo que van a ver ustedes son también actores privados, grupos criminales, actores del gobierno que de manera ilegal proveen protección. Llamo su atención sobre el hecho de que se utilice el término techos, porque en Rusia, en el argot ruso, protección es techo. Y hay combinaciones, a veces no es fácil hacer la distinción entre el actor estatal, el actor criminal, se nos mezclan con demasía, por eso me animo a poner estas fronteras porosas. En ese sentido, vamos a ver a todos estos actores, como ya los hemos visto, pero probablemente se va a grabar verlos proveyendo protección. La siguiente, por favor. Y lo que es importante considerar es que ahí vamos a empezar a ver cómo la protección del Estado se va a convertir en una justificación para demandas más severas. Estamos pasando con alguna frecuencia del control social, del control sanitario al control social. La idea de protegernos para el control de la epidemia termina convirtiéndose en políticas y en medidas de protección de control social. Por otro lado, tenemos las demandas, y eso nos toca a nosotros como ciudadanos, las demandas indirectas por más mano dura, la sensación de que no hay control y un poco también nuestro ánimo y nuestros valores un tanto punitivos nos van a hacer exigir, pedir y hasta justificar que existan estas medidas para nuevos y para viejos enemigos. Y por otra parte, vamos a ver, como hemos visto en otros casos, la proliferación de algunas unidades especializadas para estos que se van a llamar los picos delictivos que hemos visto también otras veces y que van a terminar eventualmente por más militarización, más constabularización, esta clase de fenómenos que ya hemos analizado. Es importante considerar que aquí la confianza en las instituciones juega un rol fundamental y como saben todos ustedes, la confianza que los mexicanos tienen por las organizaciones de seguridad y justicia sobre todo se decantan en el Ejército y la Marina, a diferencia de cualquier otro tipo de institución. La siguiente, por favor. Así que eso simplemente va a cerrar un poco esta historia de que podemos volvernos más punitivos. Lo que van a ver en la siguiente es básicamente la protección criminal involuntaria. Estoy usando solamente 2 de los cuadrantes por respeto al tiempo. Y esto que ya empezamos a ver, ¿no? Cómo las organizaciones criminales van a emprender transferencias de recursos, como varias otras formas de protección. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado en cómo vamos a analizar a los diversos actores. Las acciones son completamente distintas cuando son de control social, cuando son de reparto de recursos, cuando son para buscar beneficios económicos. Hay niveles de empleo de violencia distinta en estas acciones, hay motivaciones diferentes, y a nosotros lo que nos obliga es hacer un análisis minucioso desde lo local y dejar de generar estas narrativas gigantescas que hemos construido investigadores, analistas, la prensa, tomadores de decisiones. Y ahí es donde entra el tema de la innovación y la creatividad. Tenemos que entender mejor lo que está ocurriendo porque de otra manera lo que estamos haciendo es repetir de algún modo estas narrativas que son simples y simplonas, si me permiten el término. En la siguiente, por favor, lo que les propongo es que también analicemos con detalle cosas, por ejemplo, que en mi trabajo de campo particular, en mi tesis doctoral, encontré detalles especiales que no vemos en esta narrativa grande que tiene que ver con cómo no nada más estos actores van a proteger transacciones ilegales, sino también transacciones legales. Lo que vamos a notar aquí es que la frontera entre lo legal y lo ilegal es muchísimo más porosa de lo que creemos y hay que dejar de ver estos temas como un tema de buenos y malos y de esperar de algún modo generar un dogma para que los malos quieran ser buenos. En este caso tienen un extracto de una entrevista en mi campo, por supuesto con un seudónimo de un empresario que me cuenta cómo el narco le ayuda a recuperar una deuda legalmente contraída. 2 proveedores
que tienen una deuda en un negocio normal, que eso ocurre todo el tiempo, pero esta vez va a ser el narco quien va a ir a cobrar a punta de pistola la deuda del mundo de lo legal. Esto es un poco para mostrarles que estamos ante en un escenario mucho más complejo, y eso supone un reto tremendo para quien quiera que trate de entenderlo, y además que quien trate de resolver alguna parte que pueda resolverse. La siguiente, por favor. Quisiera, en los segundos que me quedan, solo ofrecer algunas conclusiones que de algún modo sienten las bases de una discusión más profunda. La forma en la que percibimos, enmarcamos y formulamos una amenaza va a condicionar la manera en que la gestionamos. De esa forma, los invito a que pensemos y reflexionemos cómo nuestra manera de ver las amenazas también condiciona nuestra manera de responderlas. ¿Qué tanto hemos hecho nosotros como ciudadanos para que el COVID sea, les decía, pretexto de toques de queda, ¿no? Por otro lado, no estamos en una lógica de un Estado frágil o de un Estado ausente, de ninguna manera. Los Estados están ahí, y lo que hay que preguntarnos es la forma en la que el Estado está, porque eso también nos va a explicar las dinámicas y las configuraciones tan complejas que podemos ver y que por eso son tan difíciles de tratar. Los proveedores de protección, me parece que eso ha quedado claro, son un entramado muy, muy variado, donde estas fronteras público-privado, formal-informal, se van a desdibujar todo el tiempo, y eso supone órdenes plurales y gobernanzas complejas, y estamos en ese escenario que se va a agravar con el COVID y con lo que ocurra después, porque así como le va a afectar a la economía legal, esta crisis también le va a afectar a la economía ilegal. Y finalmente, la siguiente, por favor, mi último punto de la conclusión tiene que ver con cómo nosotros en particular, buscando protección, podemos fragilizar a la democracia. Así que aquí el call to action es cuidar la democracia. Por eso me gusta mucho el eslogan de estas jornadas: conoce, exige y participa, porque la propuesta es conocer mejor esta problemática, y en ese sentido exigir y participar cuidando a nuestra democracia. Muchas gracias. Porque se fue la luz, perdón. Pero ya estoy aquí de regreso, y quería yo mencionar dos cosas de las cosas que pude escuchar de Beatriz y de Jaime. Esta atención de los problemas sociales, este paso, digamos, de búsqueda de utopías o de la nueva Atlántica, como mencionaba Jaime, nos ha llevado a que la sociedad de alguna forma se polarice cada vez más. Esta oposición que existe actualmente en el país, concretamente en México, muy empujada por el mismo gobierno federal, muy empujada por sus propuestas políticas y por esta visión de catalogar como fifís a unos, como chairos a otros, en fin. Toda esta cuestión nos lleva a lo que estaba mencionando Beatriz Pajés. Hay unas problemáticas mucho más profundas, pero son problemáticas más profundas que se van a vivir a través de las capas populares, a través de estas democracias, ¿no? Y de esta participación comunitaria de la sociedad, que está tomando conciencia, que está haciéndose consciente de no querer seguir viviendo en un país que estaba absolutamente corrupto, en un país lleno de corrupción, lleno de problemas que se han empezado a exhibir. Claro, todo esto puede ser simplemente una especie fantasmagórica de un sueño, de poder llegar a tener un gobierno colectivo, realmente colectivo de la gente, y habría que pensar en eso. Creo que esos escenarios hacia el futuro, hacia lo que se aproxima, tendríamos que tenerlos presentes. La intervención de María Teresa es al tiempo producto de una investigación doctoral, y nos hace un recorrido por una serie de nuevas premisas en la comprensión de esta complejidad que es la nueva gobernanza o la visión de la gobernanza actual. En la gobernanza está el Estado, pero está el gobierno y están los otros actores civiles. En el trabajo de María Teresa pudimos observar algo que a ti en lo particular te interesa mucho, y sé que lo has trabajado, que es toda esta cuestión de la participación en la gobernanza de los sistemas de
se llama crimen organizado y que es algo mucho más complejo cuando vamos a analizar las raíces de todo esto, ¿no? Desde el origen, vamos a decir, de la condición de estos grupos hoy criminales, antes marginados, antes condicionados a ser ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y creo que las tres visiones, las cuatro con la aportación que tú has hecho, se complementan y nos llevan como audiencia de estas presentaciones a percibir un retrogusto de cierta amargura. Siento que no estamos todavía en una condición de perspectivismo porque el presente aglutina todo, se está tragando todo, el futuro se ha replanteado, quizás acentuado por esta crisis sanitaria, pero es hoy desde el presente que volvemos a analizar toda la realidad. No hay futuros, Francis Fukuyama, que hablaba, por ejemplo, del fin de la historia. Sí, yo creo que hoy el COVID viene a epitomizar el fin de la historia. Efectivamente, necesitamos volver a pensar desde el origen las cosas. Y en ese sentido, quizás valdría la pena irnos incluso, es una de las ideas de base del Instituto de la Mexicanidad, a revisar la noción de país. ¿Para qué sirve un país? ¿Cómo se da la gobernanza dentro de un país? ¿Está sirviendo esta idea de país para quienes gobiernan? ¿Y a qué intereses sirve cuando, repito lo que decía yo al principio, en el discurso político vemos una tendencia a la división del país y sin embargo vemos que en la visita a Washington el presidente de la República se hace acompañar solo por aquellos a quienes critica como parte de esa división, de ese otro país que ahora parece ser uno. Llaman mucho la atención todas estas contradicciones, llama la atención la carta de felicitación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial al presidente de la República por los logros en esta visita, cuando fue marginado de la misma. Llama la atención el reparto de despensas del crimen organizado para hacerse de un bloqueo con la población frente a las embestidas del gobierno. Llama la atención la mamá del Chapo y el muchacho Chapo, que parecen gobernar el país con mucha soltura y sin tanto discurso. Entonces, ¿cómo perciben ustedes este mundo complejo y cómo podemos, desde la óptica de la mexicanidad, quizás desde la óptica del país, pensar en una gobernanza posible, si no ideal? Gracias. Pues yo con esto, Gastón, justo dando paso a las preguntas, y vamos a tomar unas cuantas preguntas, Héctor y Gastón, nos quedamos con la que ya comentó Gastón, y tomaríamos primero, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas porque tenemos varias. La primera es Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio, que es de Puebla, por favor, adelante. Después vamos a tomar una de redes sociales y después también otra aquí de la plataforma Vaya, de Fidencio Hernández. Marco Antonio, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades por la mesa y también felicidades por cada una de estas jornadas que se estuvieron realizando por el Instituto de la Mexicanidad. Felicidades, fueron muy interesantes cada una de ellas. Únicamente decir mi opinión, yo creo que esta crisis nos lleva a ser más críticos y a exigir mayor capacidad de la gente que está en puestos clave y que son tomadores de decisiones. Por lo tanto, ya no más corrupción, compromisos políticos, palancazos. Si no se toman las decisiones adecuadas, hoy en día vemos que incluso estamos en riesgo de salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco Antonio. Y bueno, ahora, como saben, estamos también en redes sociales, en Facebook Live desde el Instituto de la Mexicanidad. Y bueno, aquí también me comentan una de las preguntas de María Fernanda, y también si tienen otras preguntas los estamos siguiendo.
nosotros también el equipo, el gobierno ha demostrado su desinterés por los expertos y la experiencia en el gobierno y la política pública. ¿Cuál tendría que ser el papel de las estructuras de contrapeso para jalar los hilos necesarios y lograr un gobierno responsable e inteligente y no ocurrente? Y finalmente, para esta ronda de 3 preguntas, pasaría la palabra a Fidencio Hernández, que está aquí en la plataforma. Vaya, adelante, Fidencio. Hola, buenas tardes. Quisiera yo realizar la siguiente pregunta. En un México tan desigual, en donde la pobreza estructural, económica, política y de reflexión, bueno, ¿será posible dar protección a todos los sectores sociales, tanto pobres como ricos, viendo estas circunstancias en las que nos encontramos? Y en un país donde también tenemos analfabetas y analfabetas funcionales, en donde los excluidos pues son como tal siempre los desfavorecidos y siempre como los más afectados, ¿será posible que nosotros podamos elegir expertos en un país donde tenemos este tipo de desigualdades? Son mis 2 preguntas que reflexiono en torno a lo que planteaban los panelistas. Muchas gracias. Bueno, pues tomamos las preguntas tanto de Gastón como de Marco Antonio, como María Fernanda desde el Facebook y también de Fidencio. Así que adelante, y ahora sí dejo también a Héctor para sus comentarios al respecto y vemos si nos alcanza el tiempo, tomaremos otra ronda y si no, pasaremos después de las respuestas a conclusiones. Muy bien. Jaime. Sí, bueno, ya para responder, bueno, mira, creo que las preguntas y los comentarios están conectados por un mismo hilo que tiene que ver con contrapesos como sociedad y exigencias. Yo creo que, sin lugar a dudas, México somos ciudadanos en México relativamente mucho menos participativos en lo cívico que otros países. Por supuesto que las necesidades económicas y la misma estructura, los horarios y la forma en la que trabajamos y las exigencias pues que lamentablemente enfrenta buena parte de la ciudadanía, reduce el espacio y el tiempo y la energía para la participación cívica. Sin embargo, creo que hay mucho todavía que pedirnos como mexicanos en nuestro involucramiento en nuestras comunidades y nuestro entorno. Somos, lo sabemos, una sociedad bastante, por un lado, muy solidaria en las unidades familiares, pero muy desconfiada del vecino y del prójimo. Creo que hay mucho trabajo que hacer en la autoorganización como sociedad. Yo lo vivo también en el sector privado, donde no estamos hablando necesariamente de las grandes empresas y los grandes ricos de México. Hablo del empresariado mediano, de la empresa familiar chica. Hay mucho trabajo que está surgiendo afortunadamente, y si puedo decir que hay algo bueno, una línea positiva en los vacíos que se ha generado en no solamente esta administración, sino en muchas otras, en esta falta de liderazgo, pues por lo menos aplaudo que en el sector social y el empresarial están surgiendo muchas iniciativas y mucha respuesta a esos vacíos. Entonces yo creo que hace falta mucho más en ese sentido para continuar exigiéndole eficazmente al gobierno la madurez y la conducción que necesitamos en momentos particularmente críticos como este, pero también en tiempos normales. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Y aprovecho nada más para hacerte una pregunta final, si hay tiempo. Que cuando hablaste de este socialismo Walmart, que hablaste de esta economía centralmente socializada, quería preguntarte específicamente, ¿crees que la economía de México está tratando de centralizarse para socializarse? Es una pregunta adicional, pero démosle la palabra primero a Beatriz Pajés. Sí, muchas gracias. Respondo de manera conjunta también las preguntas que nos hace Marco Antonio, que nos hace Fidencio. Marco Antonio dice no más corrupción, y efectivamente, no más corrupción. Pero aquí el problema es que la corrupción, como robar dinero, que es el significado común que le damos,
creo que no es el único problema que tiene el país, porque la inexperiencia de un gobernante, la incapacidad de un gobernante para gobernar, eso también es una forma de corrupción. Lamentablemente, no tenemos todavía en México un electorado lo suficientemente educado desde el punto de vista político, con la capacidad crítica suficiente para que en el momento en que va a la urna pueda distinguir entre un candidato que puede tener esa capacidad y el otro que no la tiene. Esa es la razón por la que hemos tenido todo tipo de presidentes en México. Hemos tenido payasos, hemos tenido vedettes y hemos tenido también mesías. Entonces, aquí hay un problema serio, efectivamente, en el tema de corrupción y de falta de capacidad. Pregunta, ¿cuál es el papel que tendría que tener el contrapeso dentro de los poderes para evitar este tipo de problemas? Bueno, el problema que nosotros tenemos en este momento, precisamente en el país, es que ese contrapeso que deberían de darlo los partidos políticos de oposición no lo están dando. Los partidos de oposición no están cumpliendo con una obligación política, yo te diría que moral fundamental, simple y sencillamente ser oposición. Y no se han decidido a hacer oposición porque muchos de los que están en el Congreso, que han sido exgobernadores, que han sido exsecretario de Estado, tienen miedo de que se les finquen responsabilidades por la irregularidad que cometieron cuando estaban en funciones. Pero ese es un problema que en este momento nosotros tenemos en el país, la falta de contrapesos para precisamente dar o enfrentar a una presidencia que pretende asumirse como un poder absoluto. Por el otro lado, el tema del analfabetismo. Bueno, es que la educación en México ha sido un gran fracaso, diciéndolo con toda sinceridad. Lamentablemente, en este sexenio se canceló una reforma educativa mal, bien, regular, pero que tenía, en mi opinión, un punto positivo, y era la constante capacitación del personal docente. Sin embargo, el gobierno decidió quedar bien con un grupo magisterial para cancelarle a los mexicanos la posibilidad de tener una mejor educación y, por lo tanto, tener mejores ciudadanos y también, por supuesto, un mejor país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y démosle la palabra a María Teresa Martínez Trujillo. María Teresa. Gracias, Arturo. Gracias a todos por sus preguntas. Marco Antonio, tienes razón con que la crisis nos tendría que llevar a ser más críticos y ese es el intento, digamos, de repensar y de observar mejor los fenómenos que tenemos enfrente y de obsesionarnos con mejores preguntas para poder exigir más. Va a ser difícil que el electorado tenga mejores elementos para llegar y cobrar en las urnas los yerros de los gobiernos si a los que nos toca comprender desde cualquiera de nuestras áreas las problemáticas, también nos conformamos con explicaciones un tanto simplonas. El tema de seguridad es un tema que es interesante cómo no le costó y no le ha costado hasta ahora, por ejemplo, en términos de aprobación al presidente López Obrador. De todos los temas de su agenda electoral cuando era candidato, la última vez que fue candidato, de lo menos aprobado era su política o lo que planteaba como una política de seguridad. Y a pesar de eso, y a pesar de ser un problema que para los mexicanos es muy importante, fue electo. Es decir, López Obrador no fue electo gracias a su propuesta de seguridad, sino a pesar de su propuesta de seguridad. Y eso es muy relevante porque el costo político y electoral eventualmente de políticas públicas erráticas no parece estarle pasando factura en ese sentido a él y probablemente tampoco a ciertos gobiernos locales o a algunos más que a otros.
Así que lo que creo que tendríamos que hacer ahí como ciudadanos es replantear esa serie de intereses y de preocupaciones para poder pasar a las urnas, digamos, la factura por el desprecio de lo técnico, y no nada más de los expertos, sino también de desandar los pasos, lo decía muy bien ya Beatriz con el tema de la educación, pero también en el tema de seguridad. No todo lo que se ha hecho en seguridad ha sido deleznable y malo, mucho sí, otras cosas no, pero desandar sobre lo que sí se hizo bien de manera irreflexiva también está generando costos muy, muy altos. Y quisiera terminar con la pregunta de Fidencio, que me parece central, que tiene que ver con cómo la protección, tienes toda la razón, tampoco la protección es equitativa y es difícil pensar que se va a lograr en términos casi que ideales que se genere una protección equitativa. Y aquí el tema que debería preocuparnos, y lo digo con lo que decía Gastón, de reimaginarnos a México, es pensar quiénes son los que tienen la capacidad de gestionarse una protección. No nada más estamos hablando de élites económicas, a las que también hay que analizar con cuidado, sino todo aquel que de algún modo tiene una función en este mercado de protección y donde la violencia es un saber hacer muy valioso. Si lo entendemos desde ahí, vamos a cuidar no solamente el tema de repartir beneficios sociales, sino de ver cómo esto va a constituir las maneras en las que entendemos a quién protegemos, de qué protegemos y cómo lo protegemos. Y eso me parece central. Creo que tienes, Fidencio, has visto el elemento central de toda la literatura de protección y eso me entusiasma mucho. No quisiera terminar, porque además era la mía la última intervención, con un panorama tan pesimista y tan deprimente. Al contrario, creo que la provocación de repensar la mexicanidad nos supone decir, si sabemos que todo esto es efectivamente la tormenta perfecta, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo vamos a ir haciendo justamente para rechazar estas narrativas recurrentes, para cobrarle a los gobiernos cuando toman decisiones imprudentes, impertinentes o hasta criminales? Y a partir de eso, si le entramos a esta complejidad, es decir, abracemos la complejidad de estos temas en vez de evadirla, y creo que desde ahí vamos a poder hacer algo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. No sé si hay tiempo para otras preguntas. Jaime finalmente no contestó a esta ronda de preguntas. ¿Nos quieras hacer una intervención, Jaime? Pues de hecho sí, al principio, Gastón, sí apunté, entonces mis reflexiones, entonces yo me quedaría con lo expresado al principio. Escuchemos otras entonces. Adelante. Creo que Vera también está teniendo un poco de problemas con el internet. Tenemos otras dos preguntas. Una de Karen de Guadalajara y comenta: si no es una guerra contra la violencia y desigualdad, ¿cuál es el camino? Y también tenemos otra de Iván de Nuevo León que nos dice: durante años mucho se habló del combate a la corrupción como la vía del desarrollo. La evidencia nos dice lo contrario. ¿Cuál tendría que ser el camino en esta realidad y en nuestras circunstancias para realmente caminar hacia un desarrollo sostenible y accesible? Es decir, no podemos cambiar de gobierno con lo que hay, ¿cómo le hacemos? Y solo mencionar, nos quedan 10 minutos. Muy bien. Jaime. Héctor, quizás un comentario tú y luego escuchamos a Jaime. ¿Cómo percibes toda esta cuestión? Nos interesa mucho tu punto de vista. Pues fíjate que es curioso porque una de las cosas que me salen a relucir casi siempre es esta desigualdad social que se tiene en el país y que ha empujado mucho el AMLO y el movimiento de Morena para ganar las elecciones y tomar el control, digamos, del Estado. Esta fuerza, digamos, que le ha logrado transmitir a esta gente del pueblo, me parece que es positiva desde un punto de vista. Es importante que se sientan revalorados, que sientan que pueden participar, que sientan que pueden incorporarse, digamos, a la vida política.
Y no tengo ninguna duda que la campaña, digamos, mediática que tiene AMLO con sus conferencias mañaneras y sus repetidas intervenciones en todos lados, pues siempre va a generar, digamos, una dinámica de participación de esta gente. Toda esta gente que participa, es importante que participe. Y creo que desde la administración pública, desde, llamémosle así, desde los expertos, ¿no? Esta gente siempre se mantuvo casi como sujetos de observación, como sujetos de intervención, como sujetos a los que había que dirigir las políticas públicas sin considerar su intervención. Mi pregunta sería, ¿estamos en el camino adecuado de incorporar la participación de la gente hacia nuevos mecanismos de incorporación, de propuesta y sobre todo de medir resultados? Los datos que mencionaba Beatriz Pajés sobre la educación los comparto absolutamente. O sea, la educación es un fracaso y esa educación es parte de esa movilización hacia futuro que se va a necesitar. Y yo creo que como eso hay muchas otras cuestiones. Está la parte energética, está la parte de trabajo laboral y toda esta concentración de autoridad que habla de pues ya no gasten, es un gobierno austero, no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro. Me parece que siempre va a generar una problemática mayor. Y ahí lo interesante es saber si desde las organizaciones de la sociedad civil, si desde las instituciones de la sociedad civil que ya existen, podremos hacerle frente y podremos encontrar un mecanismo para crear esta oposición que hoy es inexistente. Bueno. Gracias, Héctor. Yo creo que ahora sí, por favor, tu intervención. Adelante. Claro, gracias. El tema de la desigualdad, yo os he hablado aquí mucho de democracia y los distintos gobiernos, mejores o peores, que va generando, pero creo que hay un consenso en la ciencia política y es: entre más desigual es una sociedad, más disfuncional es su democracia. Entonces, creo que no habría nadie en este panel y posiblemente tampoco en la audiencia que estaría en desacuerdo con la afirmación de que en México hay que atender la desigualdad. La pregunta es cómo, y ahí es donde a mí me preocupa mucho la manera en la que este gobierno ha desmantelado ciertos programas y ciertos mecanismos, en el aras de supuestamente una mayor eficiencia y una mayor honestidad, pues han desmantelado programas que se han reemplazado por transferencias directas, pero poco acompañadas, con una distribución pues muy selectiva, y por otro lado con un poco acompañamiento, cuando también el consenso en el resto de los países es que puede ser correcto en ciertos momentos hacer transferencias directas, pero tienes que acompañar a la gente en su utilización de ese dinero. Cada vez más, incluso en el mundo de las empresas, en lo que a mí me toca, en EGADE, pues tenemos más conciencia de lo que es la economía del comportamiento y cómo los seres humanos somos irracionales. Entonces, sí hay que confiar por un lado en la gente, pero por otro lado sí hay que marcar ciertas pautas y cierto acompañamiento desde las instancias del gobierno en el correcto uso y aprovechamiento del dinero, o sea, ciertos candados. Entonces, creo que a mí me preocupa y me llama mucho la atención cómo no estamos encaminando en esta administración, desde mi parecer, el tema del combate a la desigualdad desde los mecanismos más acertados para hacerlo. Entonces, yo creo que volviendo al tema y al exhorto que incluso tú también haces, Héctor, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación y las organizaciones periodísticas, a exigir un mucho mayor profesionalismo y acciones mucho más sabias en el tema de la desigualdad en aras de una democracia mucho más funcional. Muchísimas gracias. Beatriz Pajés, ¿tienes algo más? Sí, gracias, Héctor. Yo creo que tú hacías una reflexión muy interesante y muy importante y estratégica en estos tiempos. ¿Cuál debe de ser o cuál va a ser el papel de la sociedad civil y si podría influir
en el destino del país. A mí me parece que podemos dar un paso histórico en el 2021 si logramos que los partidos políticos de oposición y la ciudadanía organizada se unan para quitarle poder al presidente de la República y a su partido Morena en las próximas elecciones. ¿Por qué? No nada más por quitar el poder, no. De lo que se trataría es de que esta alianza permitiera defender lo que en este momento está en riesgo. Y lo que está en riesgo son las instituciones democráticas, está en riesgo las libertades. Y lo que tenemos que hacer es evitar la consolidación de un régimen evidentemente autoritario. Este tipo de alianzas deberían de darse de manera permanente y la influencia de la sociedad organizada ser definitiva para poder llevar al poder un tipo de gobernante más capacitado, más experimentado y más responsable con respecto al pueblo que está gobernando. Nos ha hecho mucho daño el que de pronto un gobernante se sienta autosuficiente y que no le debe absolutamente nada a la sociedad que gobierna. Esto va a ser muy importante para, entre otras cosas, precisamente como uno de los que nos está, de la audiencia que nos preguntaba acerca del tipo de cómo resolver la violencia. Bueno, en México, y de esto sabe muchísimo más María Teresa que yo, pero sabemos perfectamente que lo que no tenemos en este momento es una estrategia para combatir la violencia. A través de los abrazos y no balazos, creo que eso no ha sido una respuesta para combatir el poder del crimen organizado. Peor aún, creo que esa actitud dócil, condescendiente del gobierno hacia el crimen ha permitido que se empodere, y tan es así que vemos las estadísticas cómo ha crecido a lo largo y a lo ancho del país el problema de la inseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Beatriz. María Teresa Martínez, ¿tienes algún comentario? Sí, algo muy rápido, tomando tanto la pregunta de Karen como de Iván, que tiene que ver con qué hacemos entonces. Creo que lo primero es dejar de esperar que haya algo como una solución y ser más capaces de implementar pequeñas soluciones cotidianas, consistentes, permanentes, y ahí es donde todos tenemos muchísimo margen de acción. Para terminar, quiero solo poner el ejemplo de alguien que le cuesta mucho trabajo a los gobiernos, no solamente al gobierno federal, sino a los gobiernos locales, que son los grupos de sociedad civil que están buscando a sus familiares desaparecidos. Y esto viene muy al caso porque además va a unir las tres presentaciones. Por un lado, es una forma de participación completamente distinta. Por otro lado, las madres empiezan siendo víctimas de violencia y terminan convirtiéndose en expertas en forense, en Ministerio Público, son cuasi abogadas y van de alguna manera empujando a los expertos a que se propongan, digamos, soluciones. Y son realmente una enorme piedra en el zapato de los gobiernos, les decía, no solo del presidente López Obrador, que no puede gestionarlo, sino de los gobiernos locales que han sido profundamente omisos. Creo que eso, en medio de toda la tragedia que puede suponer, también es una buena esperanza de decir, ahí hay acciones, ahí se están haciendo cosas que nos ponen la pauta de cómo hacerlo mejor en el futuro. Así es. Muchísimas gracias, Teresa. Pues estamos llegando al final de esta reunión y yo quiero agradecerle tanto a Jaime Martínez Bones y a Beatriz Pajés y a María Martínez Trujillo sus participaciones. Creo que las tres tienen fenómenos y problemáticas muy interesantes. Una de las cosas que me queda clara es que se aproxima después del COVID-19, pues lo primero que necesito arreglar es que no se vaya la luz en el momento de una reunión, porque esto echa a perder todo. Necesito saber qué hacer en ese momento. Y me queda claro que hay problemáticas como la de seguridad
que efectivamente creo que AMLO no fue electo por su política de seguridad, porque no hay una estrategia para combatir a la violencia, y ahí deberíamos todos como ciudadanos levantar la voz. Igual deberíamos levantar la voz por la educación, igual deberíamos levantar la voz por respetar a las instituciones democráticas que nos han permitido avanzar en el país. O sea, hay mucho trabajo pendiente, hay muchas ganas de participar, hay muchos expertos y hay muchas áreas en construcción que debemos respetar. Y bueno, pues que sirvan estas terceras jornadas de Hacer México y esta reflexión sobre gobernanza post-COVID-19 para dejar ahí, por lo menos encendida, una pequeña vela que nos permita encontrar este final del túnel que todos estamos buscando. Gastón Melo, muchísimas gracias por la invitación, y a todos los demás, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos por sus participaciones. Creo que las reflexiones que provoca esta mesa dan para mucho. Creo que llevarnos estas premisas a nuestro ámbito cotidiano sería el mejor resultado que pudiéramos augurar. Creo que hay mucho que revisar. Me parece que el presidente de la República tiene razón en una cosa, y es que hay que revisar las lecciones de la historia. Y dentro de esas lecciones de la historia, una que a mí me duele particularmente es que desde la creación del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco en 1535 y su desaparición o su disminución a poco presupuesto 25 años después, por ver los resultados tan extraordinarios que estaba dando esa escuela para la formación por cédula real de los naturales de este país, ha dado como consecuencia que en este país se tenga una educación de segunda para gente que desde entonces se considera de segunda. Y quizás hay algo en esa lección de la historia que vale la pena revisar. Necesitamos una educación de primera para alcanzar una política de primera y poder tomar mejores decisiones. Con esta reflexión y abusando de su buena disposición, los dejo agradeciéndoles mucho, particularmente a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a Legade, Jaime, también por tu participación. Creo, María Teresa, que el trabajo que muestras hacer como investigadora de la Escuela de Gobierno es extraordinario. Me gustaría que el instituto se pudiera hacer para darle difusión a algunas de estas ideas. Y desde luego, Beatriz, que estas reflexiones siempre provocadoras tuyas nos dejan un retrogusto de animosidad positiva, porque el país, si algo no puede permitirse, es que dejemos de participar en su destino. Muchas gracias, gracias a todos, un abrazo y buen post-COVID para todos. Buena salud. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Bonita tarde.